Un millonario al borde de la muerte le pidió a una pequeña mendiga que fingiera ser su hija por un día. Cuando el millonario estaba a punto de morir, la niña reveló un secreto que hizo que los aparatos del hospital se dispararan. Miguel Ramírez ajustó su saco al salir del coche, estacionado frente a la plaza en el corazón de la ciudad. Era un día soleado, pero la claridad solo acentuaba el vacío que sentía. Tras décadas dedicadas al trabajo, su éxito parecía una fachada. Edificios altos, empresas lucrativas y cuentas bancarias abultadas que no llenaban el vacío que dejó Beatriz. Ahora, con el diagnóstico terminal en sus manos, lo único que ocupaba sus pensamientos era la futilidad de todo lo que había logrado. La plaza era pequeña y estaba rodeada de árboles frondosos. En el centro, una fuente desgastada arrojaba agua intermitentemente, rodeada de niños riendo y jugando. Miguel eligió un banco apartado, como hacía en las pocas ocasiones en que salía a reflexionar. Mientras observaba el movimiento, sus ojos se fijaron en una figura peculiar. Una joven de cabello despeinado, vestida con ropa gastada y sin zapatos, pero que irradiaba una energía contagiosa. Hablaba con un grupo de niños, riendo a carcajadas y gesticulando con vigor, como si el mundo a su alrededor fuera una gran aventura y no un campo de batalla. Elena. Miguel se dio cuenta de que ella no estaba allí por casualidad. Sus ojos observadores notaron la manera cuidadosa en que ella separaba pedazos de pan viejo y los distribuía entre los niños. La sonrisa en su rostro contrastaba con la dureza de su realidad, y esa dualidad intrigó a Miguel más de lo que quería admitir. Permaneció observándola hasta que ella, al notar su atención, le sonrió. Fue Elena quien tomó la iniciativa de acercarse. Sus pasos ligeros eran rápidos y se detuvo a pocos metros de Miguel mirándolo con curiosidad. ¿Está bien, señor?, preguntó con un tono de voz casual pero sincero. Tiene cara de estar pensando demasiado. Miguel arqueó una ceja, sorprendido por la osadía. Pocas personas tenían el valor de hablarle, y menos aún de hacer una observación tan directa. Tal vez tengas razón, respondió ajustando su postura en el banco. ¿Y tú? Pareces muy feliz para alguien que no tiene... Dudó antes de continuar, eligiendo cuidadosamente las palabras. Mucho. Elena rió, una risa franca que resonó en la plaza. Depende de lo que usted considere mucho. Tengo un par de pies que me llevan a donde quiero. Para mí eso ya es un lujo. La simplicidad de esa frase golpeó a Miguel como un mazazo. Él, que había pasado su vida acumulando bienes y cifras, nunca había pensado en la vida desde esa perspectiva. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Elena se sentó en el banco a su lado sin ceremonias. ¿Y el suyo? Miguel. Dudó, sintiendo que esa interacción escapaba a todo lo que estaba acostumbrado. ¿Vives cerca de aquí? Elena se encogió de hombros. No tengo un lugar fijo. Duermo donde puedo. A veces en la plaza, a veces en un refugio, si hay espacio. Pero está bien, siempre me las arreglo. Miguel guardó silencio por un momento, absorbiendo esas palabras. La naturalidad con la que Elena hablaba sobre su situación contrastaba con la seriedad de sus propios problemas. Pensó en cómo Beatriz, en vida, siempre decía que él era incapaz de ver lo que realmente importaba. Y ahora, allí estaba esa chica, una completa desconocida, poniendo al descubierto una verdad que él había intentado ignorar. Parece que no te preocupan mucho. Buscó las palabras de nuevo. Las dificultades. ¿Y por qué debería?, respondió Elena con una sonrisa. Si solo miro lo malo, acabaré perdiendo lo bueno que aún tengo. Miguel se sintió intrigado como nunca antes. Había algo en Elena que le recordaba a Beatriz en los primeros años de su matrimonio.
antes de que la tragedia lo transformara en un hombre amargado y obsesionado con el trabajo. Sabía que estaba al borde del final, pero no quería que su vida terminara sin un propósito. Y de repente se le ocurrió una idea, tan absurda que casi se rió de sí mismo. «Elena, escúchame con atención», dijo con un tono serio, casi grave. «¿Y si te hiciera una propuesta? Algo que podría cambiar tu vida». Ella entrecerró los ojos, desconfiada pero curiosa. «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiero que finjas ser mi hija». Elena parpadeó varias veces, procesando esas palabras. «¿Su hija? ¿Pero por qué?», preguntó frunciendo el ceño. «¿Está usted bien de la cabeza?». Miguel rió por primera vez en meses, una risa baja y ronca. «Tal vez no, pero no importa. Lo que importa es que lo necesito, y por lo que veo, tú también». Elena permaneció en silencio, observando a Miguel con intensidad. Parecía sincero, aunque un poco desesperado. La idea era absurda, pero no tenía mucho que perder. La familia era algo que siempre había soñado, aunque solo de broma. ¿Y si eso era un paso hacia algo más grande? «Está bien, señor Miguel», dijo, extendiendo la mano con una sonrisa. «Intentémoslo». Miguel estrechó su mano, sintiendo por primera vez en años una chispa de esperanza. Sabía que esa decisión cambiaría su vida, y quizá también la de ella. Juntos se levantaron y caminaron hacia su coche. Elena dudó al ver el lujoso vehículo, pero la mano de Miguel en su hombro la animó a subir. Mientras el coche dejaba la plaza, Elena miraba por la ventana, intentando absorber la realidad cambiante a su alrededor. Cuando llegaron a la mansión, casi se quedó sin aliento. El portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando el inmenso jardín y la suntuosa casa. Elena se sintió pequeña en ese espacio gigantesco, pero Miguel notó algo en sus ojos, un brillo de curiosidad y emoción. «Bienvenida a tu nueva casa, Elena», dijo él con un tono suave, casi paternal. Elena sonrió, sin saber qué esperar, pero lista para comenzar una nueva aventura. Los portones se abrieron lentamente, revelando la mansión de Miguel en todo su esplendor. Elena miraba por la ventana del coche con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. Era un mundo que solo había visto de pasada en películas o en fotos descoloridas de revistas abandonadas. La casa era monumental, con columnas de mármol blanco, ventanas amplias y jardines impecablemente cuidados. Al entrar, Elena vaciló en el recibidor principal. El piso brillaba tanto que parecía un espejo y el candelabro colgado del techo era una cascada de cristales. Todo a su alrededor exhalaba una riqueza casi abrumadora. «Puedes respirar, Elena», dijo Miguel con una leve sonrisa. «No vas a romper nada solo con mirar». Ella rió, un sonido ligero y despreocupado, aunque había nerviosismo en su postura. Levantó los pies descalzos del suelo de mármol por un momento como si fuera una intrusa. Luego, respirando hondo, dio un paso hacia adelante. «Es más grande que un centro comercial», comentó, girando lentamente para observar todo. «Y más bonito». Miguel sonrió de lado. No estaba acostumbrado a recibir cumplidos sinceros como ese. Era algo simple, pero venía de un lugar auténtico, lo cual le pareció curioso. «Vamos a establecer algunas reglas», comenzó Miguel, interrumpiendo la fascinación de Elena. «Si vamos a fingir que eres mi hija, hay cosas que necesitas aprender. Serás presentada como mi heredera, así que debes saber cómo comportarte, cómo hablar». «¿Me está diciendo que no sé hablar?», lo interrumpió Elena, cruzando los brazos. La expresión en su rostro era de desafío. «No es eso». Miguel suspiró, tratando de contener su impaciencia. «Pero hay maneras de actuar en este mundo. Voy a conseguirte ropa nueva, clases de etiqueta». Elena hizo una mueca, pero no respondió. En cambio,
Comenzó a caminar por la sala, pasando los dedos ligeramente por los bordes de una mesa ornamentada. A pesar de su resistencia, era evidente que estaba encantada. Miguel la observaba, intrigado, mientras ella subía lentamente las escaleras, explorando el segundo piso por su cuenta. En el piso de arriba, Elena abrió una puerta al azar y entró en una habitación que parecía intocada por el tiempo. Era amplia, con una cama con dosel, cortinas elegantes y muebles antiguos. En el centro, un tocador estaba lleno de pequeños objetos, un cepillo de pelo con cerdas doradas, un espejo ovalado y un cuaderno de tapa de cuero, desgastado en los bordes. La curiosidad pudo más. Elena tomó el cuaderno y lo abrió en la primera página. Las letras eran delicadas, casi poéticas. Beatriz Ramírez. Pasó las páginas siguientes, encontrando anotaciones con fechas, algunas hablando de momentos simples del día a día, otras describiendo sentimientos profundos. El tono era el de una mujer enamorada, pero también solitaria. Una entrada en particular llamó su atención. Hoy descubrí que estoy embarazada. No sé cómo decírselo a Miguel. Él ya está tan distante. Tal vez este bebé sea la respuesta para acercarnos de nuevo. Elena dejó de leer, sintiendo que su corazón se aceleraba. La mención de un embarazo la intrigó. ¿Quién era ese bebé? Continuó hojeando el diario, pero no encontró nada más relacionado con el embarazo. Sintiendo que aquello era importante, cerró el cuaderno y bajó corriendo las escaleras. ¡Miguel!, gritó, sosteniendo el diario en alto como si fuera un trofeo. «¡Mira lo que encontré!». Él, que estaba revisando documentos en la sala, levantó la mirada. La expresión en el rostro de Elena era una mezcla de entusiasmo y curiosidad. Miguel frunció el ceño al ver el objeto en sus manos. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó levantándose. «Allá arriba, en una habitación. Creo que era de tu esposa». Miguel tomó el diario con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Reconoció inmediatamente la caligrafía de Beatriz. El dolor de la pérdida volvió con fuerza, pero se obligó a abrir las páginas. Cuando encontró la entrada sobre el embarazo, se quedó inmóvil. Era como si le hubieran quitado el aire. «Embarazada», murmuró para sí mismo, con la mirada fija en las palabras. «Nunca me lo dijo». Elena se quedó parada, observando. La seriedad en el rostro de Miguel la hizo sentirse culpable por haber sacado eso a relucir, pero al mismo tiempo quería saber más. «¿Crees que ese bebé...?» Elena dudó. ¿Qué pudo haber nacido? Miguel miró a Elena durante un largo momento. Era una pregunta para la que tampoco tenía respuesta. Beatriz había guardado eso para sí misma y jamás habría imaginado que había un secreto tan grande entre ellos. Ahora, al mirar a Elena, una idea absurda cruzó por su mente. ¿Era posible que esa chica de la calle, que había aparecido de la nada, estuviera de alguna manera ligada a él? «Es imposible saberlo», respondió finalmente. «Pero si estaba embarazada, ¿dónde está ese bebé ahora?». Elena notó la duda en los ojos de Miguel y algo más. Esperanza. Parecía querer creer que esa pregunta podía tener una respuesta positiva. Aún así, no sabía qué decir. Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña dinámica entre los dos. Mientras Miguel intentaba procesar lo que había descubierto, también hacía esfuerzos por ayudar a Elena a adaptarse a la nueva rutina. Sin embargo, venían de mundos tan diferentes que los conflictos eran inevitables. Elena, con su energía libre e irreverente, tenía dificultades para seguir las reglas de Miguel. Él insistía en que asistiera a clases de etiqueta y se comportara de manera más refinada, pero Elena encontraba todo eso ridículo. Una noche, después de que Miguel la reprendiera por usar mal los cubiertos, ella explotó. «No voy a fingir ser alguien que no soy», gritó, golpeando los cubiertos contra la mesa. «¿Y crees que esto es fácil para mí?».
replicó Miguel exasperado. Lo perdí todo, todo lo que era importante en mi vida. Ahora estoy tratando de... Hizo una pausa con la mirada baja. Estoy tratando de encontrar un propósito. Y, de alguna manera, tú formas parte de eso. El silencio se instaló. Elena percibió la vulnerabilidad en las palabras de Miguel, algo que claramente no estaba acostumbrado a mostrar. Aunque eran diferentes, había un hilo invisible que comenzaba a conectarlos. Esa noche, mientras ambos reflexionaban en sus respectivas habitaciones, una cosa quedó clara. El diario de Beatriz no era solo un recuerdo. Era el inicio de un misterio que cambiaría la vida de ambos para siempre. Miguel se sentó al borde de la cama, el diario de Beatriz abierto entre sus manos temblorosas. La revelación sobre el embarazo lo consumía, trayendo memorias y dudas. Elena no dejaba de aparecer en sus pensamientos. Se preguntaba si el destino podría ser tan irónico como para cruzar sus caminos por razones que aún no entendía. La incertidumbre crecía como una sombra. Solo había una manera de resolverlo: una prueba de ADN. A la mañana siguiente, durante el desayuno, miró a Elena, quien masticaba una tostada despreocupadamente. Era evidente que aún no se había adaptado al entorno refinado de la casa, pero había algo en su presencia que suavizaba el peso de la silenciosa mansión. «Elena, necesito pedirte algo serio», dijo Miguel, interrumpiendo el ruido de platos y cubiertos. Ella levantó la mirada, desconfiada. «¿Qué cosa?» «Quiero hacer una prueba de ADN, para estar seguro». Elena casi se atragantó con la tostada. Tosió, con los ojos abiertos de par en par. «¿ADN? ¿De qué?» «Para saber si tú eres mi hija». Elena rió nerviosamente, pero había algo en su expresión que parecía inseguro. «¿Su hija? Está loco», respondió, aunque el tono no era tan firme como quería aparentar. «Eso es cosa de su cabeza». «Tal vez lo sea». Miguel mantuvo un tono calmado. «Pero después de lo que encontré en el diario, necesito saberlo. No te preocupes, no cambiará nada, solo necesito respuestas». Elena cruzó los brazos, como si evaluara la situación. Finalmente, se encogió de hombros. «Está bien, haga la prueba, pero le apuesto que no encontrará nada». Pasaron días desde que enviaron el material al laboratorio. Miguel trataba de mantener la calma, pero era evidente que estaba ansioso. Durante ese tiempo, Elena parecía más inquieta de lo normal. Sus bromas ligeras fueron reemplazadas por un silencio inquietante. Finalmente, una noche, mientras Miguel estaba en la biblioteca revisando algunos documentos, Elena entró. Sus pasos eran vacilantes, los brazos cruzados, como si quisiera protegerse. «Necesito hablar contigo», comenzó, con la voz baja. Miguel la miró curioso. Cerró la carpeta que estaba revisando e hizo un gesto para que se sentara, pero Elena permaneció de pie. «¿Qué sucede?» Respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «No he sido honesta contigo». El corazón de Miguel se encogió. Se inclinó hacia adelante, con la expresión endurecida. «¿De qué estás hablando, Elena?» Ella tragó saliva y finalmente soltó la bomba. «No te conocí por casualidad. Un hombre me encontró en la calle, me dio comida y un lugar donde dormir, pero con una condición. Quería que me acercara a ti y fingiera ser tu hija». Miguel guardó silencio, con el rostro tan rígido como una piedra. Elena continuó, atropellando las palabras. «No quería hacerlo, ¿vale? Pero tenía hambre y al principio parecía un buen tipo. Solo después me di cuenta de que estaba obsesionado. Me mostró fotos tuyas, me contó cosas sobre tu vida. Dijo que solo tenía que fingir. Te juro que no sabía que esto te lastimaría así». «¿Quién es ese hombre?», preguntó Miguel, con la voz fría y controlada. «Mauricio. Dijo que fue tu socio, pero que arruinaste su vida». Miguel se levantó,
con los ojos encendidos de ira. El nombre era familiar, una sombra del pasado que creía haber dejado atrás. Mauricio había sido un antiguo socio de negocios, desenmascarado por robo y manipulación. Después del escándalo, lo perdió todo y desapareció. Ahora parecía estar intentando vengarse, usando a Elena como herramienta. «¿Él está detrás de esto?», preguntó Miguel, incrédulo y disgustado. «Sí», respondió Elena casi en un susurro. «Pero no sabía en qué me estaba metiendo. Solo quería sobrevivir. Dijo que me protegería, que nunca volvería a pasar hambre». Miguel caminó hacia la ventana, mirando el jardín oscuro afuera. Era demasiada información para procesar. Por un lado, se sentía traicionado. Por otro, sabía que Elena era solo una víctima en manos de un hombre cruel. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó, sin girarse. «Porque…», dudó. «Porque tú eres la única persona que realmente se preocupó por mí. Y ya no quiero mentir más». Miguel se giró hacia ella con los ojos suavizados. A pesar de todo, sentía que las palabras de Elena eran genuinas. No había mentira en su expresión, solo arrepentimiento y miedo. «Gracias por ser honesta», dijo finalmente. «Pero ahora las cosas han cambiado. Mauricio no saldrá impune de esto». Elena lo miró sorprendida. «¿No me vas a echar?». «No». Miguel negó con la cabeza. «Fuiste utilizada, Elena. No es tu culpa. Y de todas formas, ahora formas parte de esto, quieras o no». Ella asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez sentía que no estaba sola. Esa noche, Miguel empezó a trazar un plan. Mauricio había jugado sucio, pero no sabía que el Miguel de hoy era mucho más cauteloso y preparado que antes. Haría todo lo posible por proteger a Elena y asegurarse de que el hombre que intentó manipularla pagara por lo que había hecho. Mientras tanto, Elena se retiró a su habitación aliviada, pero también llena de culpa. Por primera vez, sentía que tal vez había una oportunidad de redimirse, de formar parte de algo más grande que su propia supervivencia. Los resultados de la prueba de ADN llegaron 2 días después, confirmando que Elena no era hija de Miguel. Él miró el documento en silencio durante un largo rato. Era extraño. Una parte de él ya lo sabía, pero otra, pequeña y esperanzada, había deseado un resultado diferente. A pesar de ello, la conexión que sentía con Elena no cambió. «Tal vez lo que nos une sea algo más fuerte que la sangre», pensó Miguel. Y en ese momento tomó una decisión: proteger a Elena a toda costa y enfrentarse a Mauricio de una vez por todas. La tensión flotaba en la mansión de Miguel como una sombra. Desde la revelación de Elena sobre Mauricio, Miguel se había sumergido en una investigación incansable, buscando respuestas sobre el hombre que reaparecía en su vida con intenciones destructivas. Mauricio era más que un enemigo del pasado. Era el hilo que conectaba a Miguel con Elena de una forma inesperada y cruel. Miguel contrató a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente llamado Roberto, para ayudar a desentrañar los detalles del plan de Mauricio. En pocos días comenzaron a surgir informaciones perturbadoras. Mauricio no solo había manipulado a Elena, también había estado involucrado indirectamente con Beatriz en el pasado. «Tiene que ver esto, señor Miguel», dijo Roberto, entregándole una carpeta llena de documentos y fotos. Miguel abrió la carpeta y hojeó las páginas. El rostro de Teresa, la madre de Elena, apareció en una foto borrosa. Según Roberto, Teresa había sido contratada por Mauricio años atrás, sin saber que estaba siendo usada como parte de un esquema más grande. Teresa había trabajado como empleada doméstica en una casa cercana a la de Beatriz, acercándose a ella de manera aparentemente inocente. ¿La usó para espiar a mi esposa?, preguntó Miguel, incrédulo. «Parece que sí», respondió Roberto.
Mauricio estaba obsesionado con destruirlo. Sabía que su mayor debilidad era Beatriz, así que manipuló a Teresa para infiltrarse en su vida. Miguel cerró los ojos, luchando por contener la rabia que hervía en su pecho. Había desenmascarado a Mauricio en el pasado, pero nunca imaginó que su venganza podría ser tan calculada y personal. ¿Y el diario? ¿Cómo lo encontró Elena?, preguntó Miguel, aún perplejo. Roberto explicó que Teresa, antes de morir, había entregado el diario a Elena, diciéndole que era importante y que podría ayudarla en el futuro. Teresa no sabía que Mauricio usaría el objeto como herramienta para manipular a la chica y llevarla al camino de Miguel. «Es más peligroso de lo que imaginaba», dijo Miguel apretando los puños. «Pero esto termina ahora». Esa noche, Miguel se encontró con Mauricio en un restaurante discreto, lejos de las miradas curiosas de la sociedad. El ex socio parecía estar esperándolo, con una sonrisa burlona en el rostro. Sus ojos estaban llenos de odio, pero también de un extraño placer al finalmente confrontar a Miguel. «Así que decidiste aparecer», dijo Mauricio con sarcasmo. «Ya empezaba a pensar que me tenías miedo». «¿Miedo?», respondió Miguel con frialdad. «Nunca te he tenido miedo, Mauricio, pero esta vez fuiste demasiado lejos». Mauricio rió, inclinándose hacia adelante. «¿Demasiado lejos?», repitió. «Tú me destruiste, Miguel. Mi carrera, mi reputación, mi vida, todo porque no pudiste aceptar que yo era más inteligente. Robaste de mí y de nuestros inversores. Exposé la verdad. Tú destruiste tu propia vida», respondió Miguel, con un tono bajo pero cargado de emoción. «Pero ahora estás atacando a personas inocentes. Usar a una niña para tu venganza. Eso es despreciable, incluso para ti». Mauricio se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. «Elena, solo es una herramienta, una pieza más en el juego. Crees que puedes salvar a todos, Miguel, pero estás a punto de perderlo todo otra vez». «No la conoces», dijo Miguel, inclinándose hacia adelante con la voz firme. «Pero yo sí, y la subestimaste. También me subestimaste a mí. Esto termina ahora». Mauricio levantó una ceja, pero Miguel notó el leve temblor en su mano. Sabía que su golpe estaba surtiendo efecto. Antes de irse, Miguel se aseguró de dejar clara su posición. «Si vuelves a tocar a Elena o a acercarte a mí, te garantizo que esta vez no tendrás a dónde escapar. Terminaré contigo para siempre». De regreso a la mansión, Miguel se sentía exhausto, pero determinado. Encontró a Elena sentada en la terraza, mirando el cielo estrellado. Cuando lo vio, se levantó rápidamente con los ojos ansiosos. «¿Y qué pasó?». «Lo enfrenté», respondió Miguel con voz grave. «No se rendirá fácilmente, pero te prometo que te protegeré». Elena parecía sorprendida. «¿Por qué harías eso? Ya sabes que yo no soy tu hija». Miguel suspiró, sintiendo el peso de esas palabras. «La prueba de ADN confirmó que no eres mi hija biológica», dijo con cuidado. «Pero eso no cambia lo que siento. Eres importante para mí, Elena. No importa la sangre, decidí que cuidaré de ti». Las palabras golpearon a Elena como un impacto, pero no de dolor. Era algo nuevo, algo que nunca había experimentado. Pertenencia. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero sonrió. «Gracias, Miguel, por todo». Él asintió, colocando una mano sobre su hombro. Por primera vez, Miguel sintió que se liberaba de su pasado, mientras comenzaba a construir algo nuevo. Elena no era su hija de sangre, pero quizá era exactamente lo que necesitaba para encontrar paz. Juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera. Miguel miró su reflejo en el espejo de su despacho, los rastros de su enfermedad más evidentes que nunca. El tiempo ya no era un lujo, sino un recordatorio implacable de que debía actuar.
La revelación de Elena y la venganza de Mauricio habían reabierto heridas del pasado, pero también lo obligaron a mirar al futuro con mayor claridad. Por primera vez en años tenía un propósito. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un cuaderno donde anotaba ideas para un proyecto que había comenzado a planear en silencio. Una fundación dedicada a niños en situación vulnerable. Elena había sido el catalizador. Su energía y fortaleza lo inspiraron a transformar su fortuna en algo que realmente tuviera valor. A la mañana siguiente, Elena entró en la sala de Miguel, bostezando y despeinándose el cabello. ¿Otra vez has estado despierto desde temprano?, preguntó, lanzándole una mirada curiosa. Miguel sonrió, pero no apartó la vista de los papeles. No tengo tiempo para dormir tanto como tú, Elena. Estoy planeando algo importante. Elena caminó hacia él, apoyándose en la mesa. ¿Y qué es? Miguel dejó el cuaderno a un lado y la miró directamente. Estoy creando una fundación, Elena. Será una organización que ayudará a niños de la calle, como tú lo fuiste alguna vez. Quiero que sea mi legado, y quiero que estés a mi lado en esto. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Yo? ¿Pero qué sé yo de estas cosas? Sabes más de lo que imaginas. Miguel tomó su mano con los ojos llenos de determinación. Lo viviste. Sabes cómo es. Quiero que seas la heredera de este proyecto, que lo lideres cuando yo ya no esté. Elena intentó protestar, pero Miguel la interrumpió. No es una petición, Elena. Es una decisión. Ella permaneció en silencio durante un largo momento, sintiendo el peso de las palabras de Miguel. Por primera vez, alguien confiaba en ella para algo grande, algo importante. Finalmente, asintió. Está bien, lo intentaré, pero solo porque me estás obligando. Miguel rió, un sonido bajo y genuino. Mientras Miguel comenzaba a transferir su fortuna a la fundación, surgieron problemas. Mauricio, quien había retrocedido después del enfrentamiento directo con Miguel, encontró una nueva forma de atacar. Comenzó a manipular a antiguos aliados y a difundir mentiras sobre las intenciones de Miguel, insinuando que la fundación era solo una fachada para lavado de dinero y que Elena era una fraude. «No va a detenerse, ¿verdad?», preguntó Elena frustrada, después de escuchar las noticias de que Mauricio había dado entrevistas a periódicos locales. «No», respondió Miguel con calma. Pero subestimó mi preparación. Miguel sabía que necesitaría pruebas sólidas para desenmascarar a Mauricio de una vez por todas. Convocó nuevamente a Roberto, el investigador, para armar un expediente completo sobre las actividades ilegales de Mauricio. El trabajo fue meticuloso y lento, pero los resultados fueron reveladores. Unas semanas después, Miguel convocó a una rueda de prensa. El salón estaba lleno de reporteros curiosos, muchos ya predispuestos a dudar de la integridad de Miguel debido a los rumores difundidos por Mauricio. Pero Miguel estaba preparado. En los últimos meses he enfrentado acusaciones graves sobre mis intenciones y sobre la fundación que estoy creando. Hoy voy a presentar los hechos. Miguel proyectó en una pantalla imágenes de documentos que probaban la implicación de Mauricio en fraudes financieros, chantajes y manipulación de testigos. Un video grabado en secreto mostraba a Mauricio discutiendo cómo había usado a Elena para acercarse a Miguel, confesando su plan de venganza. «Esto no es solo un intento de manchar mi reputación», dijo Miguel con firmeza. «Es un intento de desacreditar un proyecto que tiene como objetivo ayudar a los más vulnerables. No permitiré que eso suceda». El público quedó impactado. Los reporteros comenzaron a hacer preguntas, pero Miguel terminó la rueda de prensa con una frase que dejó a todos reflexionando. «Mi legado no será definido por rumores o por la envidia de un hombre amargado. Será definido por las vidas que logre cambiar».
Mauricio, tras la exposición pública, fue objeto de investigaciones oficiales. Su reputación, ya deteriorada, quedó completamente destruida. Desapareció de la escena pública y los ataques contra Miguel cesaron. Mientras tanto, la fundación ganó fuerza. Comenzaron a llegar donaciones de distintas partes, inspiradas por la valentía y la determinación de Miguel. Dedicaba sus días a crear programas que ofrecían refugio, educación y oportunidades para niños en situación de calle. Elena, ahora adoptada oficialmente por Miguel, comenzó a participar activamente. Inicialmente tímida, pronto se involucró en los proyectos, ayudando a diseñar actividades e interactuando directamente con los niños. Era un papel nuevo para ella, pero parecía encajar perfectamente. Una noche, mientras revisaban juntos los documentos de la fundación, Elena miró a Miguel con una sonrisa vacilante. «Sabes, Miguel, creo que entiendo por qué quisiste hacer esto. No es solo por los niños, ¿verdad?». Miguel la miró, intrigado. «Es por ti también», continuó ella. «Es tu forma de redimirte, de dejar algo bueno en el mundo». Él sonrió, asintiendo levemente. «Tal vez, pero tú también formas parte de esto ahora, y quiero que nunca lo olvides. No es el pasado lo que define quiénes somos. Son las decisiones que tomamos a partir de él». Elena asintió, emocionada. Por primera vez en su vida sintió que formaba parte de algo grande y significativo. Su viaje, que había comenzado en las calles, ahora se convertía en un símbolo de transformación y esperanza. El legado de Miguel comenzaba a tomar forma, y Elena estaba decidida a honrarlo, no solo como su heredera, sino como alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Mauricio vagaba por una ciudad que ya no lo reconocía. Tras las revelaciones de Miguel, su imagen pública estaba irremediablemente destruida. Las puertas que antes se abrían para él ahora estaban cerradas, y el mundo corporativo, que había sido su arena de poder, lo había rechazado. Por primera vez en años, Mauricio se vio obligado a enfrentar la realidad de sus elecciones. Sentado en un banco de un parque, observaba a los niños jugar en el área de juegos. Sus risas contrastaban con el silencio en su mente. Fue en ese momento cuando algo cambió. La rabia y el odio que había alimentado durante tanto tiempo comenzaron a dar paso a otra cosa: culpa. Sabía que tenía que hacer algo, lo que fuera, para reparar el daño que había causado. Pero, por primera vez, no estaba seguro de cómo. En la mansión de Miguel, el tiempo parecía suspendido. Los médicos habían advertido que su enfermedad avanzaba rápidamente, y él lo sentía cada mañana al levantarse. Los días que le quedaban eran pocos, pero Miguel decidió aprovecharlos para preparar a Elena y de alguna manera dejar mensajes que pudieran guiarla incluso después de su partida. Comenzó a escribir cartas. La primera fue para Elena. Sentado en su escritorio, con las manos temblorosas, trató de poner en palabras todo lo que sentía. Elena, cuando llegaste a mi vida, no sabía cuánto te necesitaba. Tu alegría, tu fuerza y tu determinación me enseñaron más de lo que todos mis años de negocios y riqueza pudieron haberme enseñado. Eres mi hija, no por la sangre, sino por el corazón, y eso es lo que importa. Quiero que sepas que el mundo será un lugar mejor contigo en él. Sé fuerte, y nunca olvides que el amor y la bondad son las mayores riquezas que podemos dejar atrás. Escribió otras cartas para amigos y aliados que lo habían ayudado a lo largo de su vida, agradeciendo y reflexionando sobre sus errores y logros. Cada palabra parecía cargar el peso de una despedida, pero también la esperanza de que algo bueno naciera de su partida. Elena comenzó a notar la fragilidad de Miguel, incluso cuando él intentaba disimularla. Se aseguraba de caminar con ella por los jardines de la mansión, revisando juntos los próximos pasos de la fundación, como si quisiera garantizar que todo quedara en orden.
En una de esas caminatas se detuvo abruptamente y tomó su brazo. «Elena, quiero que sepas que no tengo miedo de lo que está por venir», dijo con una sonrisa cansada. «Tú me has dado más de lo que podría haber pedido. Prométeme que seguirás adelante, que continuarás con lo que hemos comenzado». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero asintió tomando su mano. «Lo prometo, Miguel. Nunca dejaré que tu trabajo se detenga. Esto seguirá adelante. Por ti». Él sonrió, satisfecho, y continuaron caminando en silencio. La última noche de Miguel fue tranquila. Pidió que Elena se quedara a su lado y juntos recordaron los momentos que compartieron, desde el encuentro en el parque hasta las dificultades que enfrentaron juntos. Sostuvo su mano con fuerza, sus ojos cansados brillando con orgullo. «Recuerda, Elena», dijo con voz débil, «eres mi hija, siempre lo serás». Ella lloró en silencio, asintiendo. A la mañana siguiente, Miguel se había ido. La muerte de Miguel afectó profundamente a Elena. Durante días vagó por la casa sintiendo su ausencia en cada rincón. El dolor era casi insoportable, pero al mismo tiempo sabía que no podía fallar a la promesa que le había hecho. Leyó y releyó la carta que Miguel le había dejado, buscando fuerzas en sus palabras. En el fondo, sabía que la mejor manera de honrar su memoria era continuar el trabajo que él había iniciado. En el funeral, realizado en los jardines de la fundación, muchas personas asistieron para rendir homenaje a Miguel. Elena se levantó para hablar, aún sintiendo el peso de la pérdida, pero con una determinación renovada. Miguel me enseñó que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos para los demás. Él creía que cada niño merece una oportunidad, una posibilidad de ser algo más. Prometo a todos aquí y a él que continuaré con su legado. Su luz nunca se apagará. Las palabras de Elena conmovieron a todos los presentes. Cuando terminó, el silencio fue roto por aplausos emocionados. Muchos prometieron apoyar la fundación, inspirados por el ejemplo de Miguel y por la fuerza de Elena. Mientras Elena continuaba con su trabajo, algo inesperado ocurrió. Un sobre fue entregado a la fundación con una nota simple. «Para Miguel y Elena, espero que esto ayude. Mauricio». Dentro del sobre había un cheque de valor considerable. Elena leyó la nota con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero al mismo tiempo lo vio como una señal de que, tal vez, incluso Mauricio estaba comenzando su propio camino de redención. Elena guardó la nota y, mirando al cielo, sintió que estaba conectada con Miguel una vez más. Él ya no estaba físicamente, pero su presencia era palpable en todo lo que hacía, y con eso siguió adelante, decidida a transformar su dolor en fortaleza y a cumplir la promesa de mantener vivo el legado de Miguel. Los primeros días de Elena en la institución de caridad creada por Miguel fueron intensos. El edificio, que antes parecía solo un proyecto en el papel, ahora rebosaba de vida. Niños de todas las edades corrían por los pasillos, sus risas y voces llenando el espacio con una energía que Elena reconocía. Era la esperanza, naciendo donde antes había vacío. Elena fue recibida con calidez por el equipo de voluntarios y empleados, pero sentía la presión de estar a la altura del legado que Miguel había dejado. La fundación no era solo un refugio, era un símbolo de la visión de Miguel de un futuro donde todos los niños tuvieran la oportunidad de ser más que sus circunstancias. Elena comenzó con pequeñas acciones, caminando por los pasillos, conociendo a los niños, escuchando sus historias. Cada una de ellas la conmovía de manera diferente, pero todas tenían algo en común: el deseo de pertenecer, de ser vistos y escuchados. Inspirada por su propia experiencia, Elena decidió crear algo que pudiera canalizar esas voces.
Propuso la creación de talleres de arte y teatro, espacios donde los niños pudieran expresar sus emociones y explorar sus talentos. La idea fue recibida con entusiasmo. El primer día del taller de teatro, Elena sintió un nudo en el estómago al ver el salón lleno. Algunos niños estaban emocionados, otros parecían desconfiados, pero todos estaban ahí. Elena comenzó con un ejercicio sencillo. Pidió a cada niño que contara un poco sobre quién era y cuáles eran sus sueños. Muchos se mostraron tímidos al principio, pero pronto empezaron a compartir. Cuando una niña pequeña dijo que quería ser una estrella de cine, Elena sonrió. «Ya eres una estrella, solo necesitas un escenario», dijo ella, animando a la niña a subir y hacer su primera escena improvisada. Las risas y los aplausos que siguieron llenaron el salón, y Elena supo que estaba en el camino correcto. Mientras los talleres prosperaban, Elena recibió una noticia inesperada. La contabilidad de la fundación reportó una donación anónima significativa. Junto con la donación había una nota simple, por lo que Miguel creía. Un viejo amigo. Elena sabía que solo podía ser Mauricio. Mostró la nota a Gloria, la directora de la fundación y una de las personas de mayor confianza de Miguel. Gloria guardó silencio por un momento antes de dar su opinión. «Las personas pueden cambiar, Elena, incluso las que más han errado». Elena decidió aceptar la donación, pero mantuvo una distancia emocional. Mauricio todavía tenía un largo camino por recorrer, pero ese gesto mostraba que, tal vez, Miguel había logrado sembrar una semilla de redención incluso en él. Con el paso de los meses, la fundación creció exponencialmente. Se implementaron nuevos proyectos, desde programas educativos hasta alianzas con empresas locales, para ofrecer prácticas profesionales y oportunidades de empleo a jóvenes. Elena se convirtió en el rostro de la organización, dando conferencias y participando en eventos para recaudar fondos. Cada vez que subía al escenario, contaba su historia. Cómo había comenzado en las calles y encontrado un hogar, no solo físico, sino emocional, al lado de Miguel. Sus palabras no solo inspiraban a los donantes, sino también a los niños, quienes veían en ella un ejemplo de que era posible reescribir sus propias historias. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de la fundación, Elena encontró a una niña sola, dibujando en un cuaderno. Se acercó y vio que el dibujo era de una casa enorme, con un hombre y una niña tomados de la mano en la entrada. «Es muy bonito», dijo Elena sentándose al lado de la niña. «¿Quiénes son ellos?» «Es mi familia», respondió la niña con timidez. «Quisiera tener una». Elena sintió un nudo en el pecho. Conocía ese deseo, esa soledad. Colocando una mano en el hombro de la niña, habló con suavidad. «Ahora ya tienes una familia, y aquí nadie te dejará sola». En el aniversario de la fundación, Elena organizó un gran evento para celebrar el impacto que habían logrado. Se dieron discursos, se mostraron videos con las historias transformadoras de varios niños, y al final, Elena subió al escenario. Sostenía una carta de Miguel, la última que él había dejado para ella, y leyó un fragmento que él había escrito para ese momento. «La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Si las vidas que tocamos pueden florecer, entonces nuestro legado será eterno». Al terminar, miró al público y concluyó con firmeza. «Miguel creía en esto y yo también. Continuaremos creando un futuro donde todos los niños puedan florecer, porque ese es el mayor homenaje que podemos hacerle». El público aplaudió de pie, y Elena sintió una ola de emoción. No era solo el final de un ciclo, era el comienzo de algo aún más grande.
En los años siguientes, la fundación se convirtió en un referente nacional, ayudando a miles de niños y jóvenes a transformar sus vidas. Elena, aunque marcada por el dolor de la pérdida de Miguel, encontró fuerza en el amor que él le había dejado. Continuó expandiendo los proyectos, recordando siempre que cada acto de generosidad, cada niño ayudado, era una celebración del hombre que le había dado una nueva oportunidad. El nombre de Miguel se convirtió en sinónimo de esperanza, y Elena, con su determinación y pasión, garantizó que su memoria permaneciera viva. La fundación, más que un legado, se convirtió en un símbolo de transformación y amor, demostrando que incluso en la adversidad es posible crear algo que inspire y cambie el mundo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.